Crítica sin spoilers de la película Amigos Imaginarios del 2024. ¿Será un potencial desaprovechado? Acompáñame en este video a contestar esta pregunta. Película recién estrenada en cines con una duración de 1 hora 44 minutos, la cual se encuentra en el género de la comedia, la fantasía y el drama, donde la sinopsis nos dice que una niña pasa por una experiencia difícil y entonces empieza a ver a los amigos imaginarios. Y en este caso a los amigos imaginarios de todo el mundo que se han ido quedando atrás a medida que sus amigos de la vida real han ido creciendo. Muy bien, dicho esto, empecemos con la crítica. Empezamos con el director y con el guión, dado que es la misma persona, es decir, el actor mejor conocido por todos nosotros como John Krasinski, el cual dirigió y coescribió las películas de A Quiet Place del 2018 y A Quiet Place Parte 2 del 2020. También coescribió la película que está también por estrenarse, Un lugar tranquilo, día 1 del 2024, que viene siendo una historia precuela de las dos películas anteriores. También ha trabajado como productor en la serie de Jack Ryan del 2018 al 2023. Y se dice que también trabajó como escritor en la serie The Office del 2015 al 2013. Donde también, por cierto, dirigió algunos episodios. Así que como ves, amigo, no solo es un buen actor, sino también me parece, al menos para mí, un buen director. Donde sí tengo mis dudas es precisamente como escritor, dado que me parece que su fuerte sí en este caso sería tanto escribir como dirigir precisamente acción, suspenso y hasta un poquito de terror. Pero realmente en esta película quiere abordar algunos otros géneros y como que aquí no le funcionan tan bien. Dado que en este caso como director me parece que sí hizo un buen trabajo, pero donde no me parece que hizo un buen trabajo es precisamente como escritor o guionista de esta película. Porque la verdad nunca encontró exactamente qué quería hacer con esta película y a quién la quería dirigir. Si era para los niños, o era para los adultos, o era una película para toda la familia. Dado que en esta película quiso meter un poquito de tutti frutti, es decir, al principio le mete algo de miedo y suspenso, después pasamos a lo que es un drama familiar bastante intenso y rudo, después pasamos a una comedia bastante ligera con chistes y humor bastante blancos, luego pasa a ser una película así como media subjetiva, medio realismo mágico y también media psicológica, y después ya se acuerda que es para niños y otra vez le vuelve a meter algo de humor y también algo de cosas de película de familias. Ya después otra vez volvemos a regresar al drama familiar y aquí como que ya le quiere meter el final y es un final un poquito descafeinado y medio deslucido que francamente no acaba de convencerte del todo. Así que como director sí le voy a poner palomita, pero como escritor francamente me desilusionó bastante. Así que entiendo perfectamente como escritor que quiera hacer otros géneros, pero en este caso sí me parece que no le funcionó realmente tan bien como había funcionado en la acción, en el terror y en el suspenso. Muy bien, de hecho esto pasemos a la crítica del elenco, que francamente es un elenco bastante cumplidor y bastante bueno, donde sobresalió obviamente Ryan Reynolds, pero me parece que en esta ocasión sí está un poquito desperdiciado, sobre todo en la parte de humor. Dado que como sabemos a Ryan Reynolds le encanta el humor un poquito más gamberro y también más irreverente, y como que no le va mucho el humor blanco y como más para niños. Así que en este sentido lo sentí un tanto limitado y como que no le dieron chance de explayarse y soltarse un poquito más. Que no se me malentienda, me parece que hizo un buen trabajo, pero sí me pareció un poquito limitado y desaprovechado. Otro que sobresalió en la película me parece, en este caso como actor, John Krasinski, que actúa como el papá y francamente le da ese punto de corazón y ese punto también de actuación bastante buena. Aquí francamente me convenció bastante como actor y lo mismo pasó con la actriz Fiona Shaw, quien interpreta a la abuela, que me parece una mujer bastante amable y comprensiva y también le da ese tono de corazón familiar bastante bueno a la película. La que no me acabó de convencer fue precisamente la pequeña actriz Callie Fleming, que en este caso actuó como Bea, que es la hija de Cal, que francamente a veces sí le faltó un poquito más de actuación o de carisma, porque su actuación es buena pero es demasiado plana y acartonada, que realmente no me parece una mala actriz, que no se me malentienda, pero sí creo que su papel era bastante importante, que tuviéramos una niña que te transmitiera un poquito más, y realmente en el caso de ella su actuación
es demasiado fría y no transmite todos los sentimientos que eran importantes en esta película. Otro que también me pareció bastante desperdiciado fue el actor Steve Carell, que dio la voz precisamente del personaje imaginario llamado Blue, que aquí en este caso me parece que el personaje de Blue es el más molesto de todos los amigos imaginarios. Así que darle este personaje a Steve Carell francamente me pareció también un desperdicio. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica de la producción realizada por Paramount Pictures, Sunday Night, Maximum Effort y Platinum Dunes. En este rubro me parece que la producción estuvo bien. También la música fue de Michael Giacchino, que realmente también es un excelente compositor, aunque realmente en esta película no brilla absolutamente nada, pero me parece que hizo un trabajo simplemente cumplidor. Lo mismo pasó con el fotógrafo, en este caso Janusz Kaminski, que francamente también la fotografía es cumplidora, pero no es nada sobresaliente, y francamente toda la producción es así, no hay nada que sobresalga salvo una cosa, que en este caso serían los efectos especiales, dado que todos los personajes imaginarios me parecen bastante buenos porque son todos bastante diferentes. Así que realmente vienen siendo personajes no solo impresionantes, sino también bastante creativos. Y la mayoría de ellos son bastante agradables, no solo visualmente, sino también como personajes. Excepto Blue, que francamente a mí me cayó bastante mal. Dicho esto, pasemos a lo que es la crítica en general. Realmente la película de Amigos Imaginarios aborda temas como el paso del tiempo, la nostalgia, la amistad, las dificultades de conectar con un espíritu, en este caso más infantil, en un mundo adulto, por lo que viene siendo tu niño interior. Y en este caso la película de Amigos Imaginarios también tiene un tono un tanto agridulce, porque por un lado quiere generar emociones o conexiones, en este caso sobre todo con el ámbito paterno, y por otro lado quiere presentar una especie de inocencia bastante forzada y un humor demasiado blanco. Además, para colmo, tiene una trama demasiado predecible. Y también de paso un humor bastante desigual, porque en algunas partes te funciona bastante bien, mientras en otras no te funciona tanto. Y esto debido a un tono bastante inconsistente, porque realmente la película de los Amigos Imaginarios, algunos momentos son demasiado oscuros para un público infantil, y hay otros momentos donde son demasiado ligeros y blancos para un público adulto. Así que en este caso para mí, como que nunca encontró, se perdió su brújula. Realmente no supo si hacer una película para niños, o una película para adultos, o una película para toda la familia. Porque esta película como que toca un poco de todos los géneros, es una especie de gelatina de muchos sabores, pero a final de cuentas como que esta película no cuajó. Y por ejemplo, un botón, esto es lo que pasó con la crítica mundial. En este caso, el Metacritic tiene una calificación de 46 basado en 32 críticas, mientras que el público por lo menos le pone un 6.3, digamos que de panzazo. Y en Rotten Tomatoes anda peor porque la calificación en este caso está en el 50% basado en 133 críticas. Donde sí se encuentra un poco mejor es precisamente en la calificación del público de Rotten Tomatoes, que tiene una calificación del 85%. Así que en resumen, para mí la película de Amigos Imaginarios de John Krasinski le voy a poner una calificación de 6.5. La verdad, técnicamente la película está bien, pero me parece que la historia es demasiado inconsistente y también el tono de la película, dado que ni a los niños ni a los adultos les va a funcionar muy bien que digamos esta película. ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios. También, gracias, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, eso nos ayuda mucho a seguir adelante, así como también te recomiendo este video del por qué X-Men 97 para mí es la mejor serie del Marvel UCM. Ahí te doy mis razones. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad, bye.